Vamos a continuar con nuestra sección de cultura política. Y hoy le presento, y por supuesto, le recomiendo el libro México, rumbo al Estado fallido. Esta es una obra de un abogado penalista que usted lo conoce porque ha estado en diferentes ocasiones aquí, en el estudio de análisis político. Se trata del abogado José Antonio Ortega Sánchez. Con antelación le habíamos presentado el libro de su propia autoría del secuestro en México. Y hoy José Antonio preparó y prácticamente ya está en circulación este texto. Justamente este documento confirma cómo en los 3 últimos años la violencia se ha desatado en el país de tal magnitud que no son pocos los estados donde el crimen organizado es quien realmente gobierna. Pero para darle mayores elementos del contenido de esta obra, que es nuestra recomendación semanal, mi compañero Juan Lorenzo Cimental preparó el siguiente material. Hablar del Estado fallido es tocar un tabú al que los gobiernos de todos los niveles se resisten. Porque aceptar siquiera su posibilidad es poner en tela de juicio la efectividad del ejercicio de autoridad, que es connatural a su vocación. ¿Existe en México un Estado fallido? ¿Se está en vías de llegar al Estado fallido? Esta es la duda fundamental. Para comprender el alcance de la posibilidad habría que saber que el Estado tiene obligaciones naturales a su concepto, entre ellas la preservación de la condición de bienestar general de los gobernados. Pero existe un rasgo sustancial que está en el centro de la discusión: la potestad del Estado para ejercer el monopolio de la violencia, es decir, un Estado eficaz aplica la fuerza legítima cuando las condiciones así lo exigen. ¿Preserva el Estado mexicano la condición de bienestar general de los ciudadanos? ¿La fuerza que aplica es efectiva, al grado de preservar también la tranquilidad? La respuesta que se dé a estas cuestiones permitirá tener un indicio acerca de la cualidad sustancial del Estado. Cuando en diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado, enemigo visible y común, el mandatario no hizo más que poner en ejercicio una de las prerrogativas principales del Estado: hacer uso del monopolio de la violencia en nombre de un bien superior. A casi 4 años, con cerca de 30,000 víctimas mortales, la incertidumbre crece, y no en razón de la sangre que ha corrido, sino de la duda fundamental: ¿ha valido la pena? El propio Calderón dijo asumir la responsabilidad e inclusive prometió que podría haber tragedias mayores, como las ejecuciones sumarias de ciudades como Juárez y Tijuana que padecieron en octubre pasado. Sin embargo, en la teoría del Estado eficaz, al presidente le asiste la razón. Su potestad es el uso de la violencia legítima. Renunciar a ella no es una opción válida. Solo habría que analizar ¿cuáles han sido los resultados de la campaña gubernamental emprendida en contra de la delincuencia organizada? ¿Se ha logrado disuadir a los cárteles del empleo de la violencia? La respuesta no solo es no, sino que incluso hoy se observa que los grupos delictivos han mostrado una mayor capacidad de fuego, pero también de infiltración en todas las corporaciones policíacas, y hasta en las Fuerzas Armadas y en los distintos niveles de gobierno. Esto significa que el monopolio de la violencia, rasgo distintivo de un Estado eficaz, ha caído en otras manos. La pregunta es obvia: ¿es México un Estado fallido? Aunque los gobiernos se empeñan en focalizar la violencia a 5 o 6 entidades del país, aunque se diga que el 90% de las víctimas son delincuentes porque se están matando entre ellos, y aunque aún haya quien diga, aquí no pasa nada, la evidencia contradice. México se encamina hacia el Estado fallido. Este es el tema del que se encarga el abogado penalista José Antonio Ortega Sánchez, y es un asunto que no debe dejarse atrás, porque en la respuesta que se quiera dar está en juego la eficacia de un Estado que no puede renunciar a su vocación, la responsabilidad de generar una situación de bienestar para todos, a una costa del riesgo que implica el uso lícito de sus facultades, todas,
a las que el Estado tiene derecho. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Le agradezco que en estos minutos nos haya acompañado a través de Radio 620 y de Canal 10, el 10 en televisión, en esta edición conmemorativa al primer centenario de la Revolución Mexicana. Gracias por su atención y nos saludamos, Dios mediante, la próxima semana.